Vamos a responder a las preguntas sobre falacias no formales. Por favor, me cambias el fondo, me pones una imagen, un paisaje alusivo a la lógica y a las falacias, ¿ok? Bien, pregunta número 1. Falacias no formales. A ver, leamos. En el Perú existen miles de establecimientos que se dedican a la venta de artículos piratas, tales como discos musicales, programas computacionales, películas y ropa. Si usted está pensando en adquirir mercadería pirata para empezar un negocio, recuerde que Indecopi y las leyes peruanas podrían sancionarlo, pues estaría cometiendo un delito contra la propiedad intelectual. La falacia que se está cometiendo es el argumentum ad. Bien, si analizamos esta falacia, ¿ya? Nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Nos ponen como alternativa también, veamos, ad hominem, ad verecundiam, ad baculum, ad misericordiam. Rápidamente recordemos. Ad hominem es el ataque a la persona, ¿ya? Ofender a una persona. Pero en este caso no hay una ofensa a la persona. Ad verecundiam es la apelación a autoridad, a una autoridad que tiene fama, prestigio para respaldar tu opinión. Tampoco es un caso de ad verecundiam. Nos están hablando de vender artículos piratas, discos, etcétera, películas, ropa. Y además nos están señalando de que esto tiene una sanción. Indecopi te sanciona. Hay leyes que te podrían sancionar. Podrías ir a la cárcel, es un delito. Ad baculum significa la apelación a la amenaza, la intimidación, ¿ya? Usar la amenaza. Y ad misericordiam es el uso de la piedad, ¿no? De la piedad, de la misericordia. En este caso, por lo que señala esta falacia, se está apelando a las medidas, a las sanciones, a la dureza de la ley, al castigo, como un elemento que puede disuadirte de un delito, o sea, para que no cometas el delito. Se está amenazando, en otras palabras, a las personas. ¿Ok? Entonces, en este caso, la falacia sería ad baculum. Uno caza, ad baculum. Pregunta número 2. La práctica de la homeopatía como medicina alternativa asegura la cura de enfermedades crónicas mediante el uso de las mismas sustancias que causa sus síntomas, pero diluida en agua. Según los defensores de este tratamiento, la homeopatía es una terapia eficaz, porque no hay trabajos científicos, dice acá. La homeopatía es una terapia eficaz, porque no hay trabajos científicos publicados que hayan demostrado que esta no funcione. O sea, no hay trabajos científicos que demuestren lo contrario. La defensa de la homeopatía, en los términos planteados, se comete la falacia de... A esa falacia se le conoce como falacia ad ignoratiam. Es decir, se afirma que la homeopatía es eficaz, es buena en el tratamiento de enfermedades porque nadie ha demostrado lo contrario. Se le conoce como falacia ad ignoratiam. ¿Ok? 2, la clave sería la B. Falacia ad ignoratiam. Bien, chicos, pregunta número 3. Al terminar las clases de historia en la Pre San Marcos, Pedro discute con María acerca de lo expuesto por el profesor en la clase. Él señala que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ya que así lo enseñó Cassius Clay. De lo señalado se deduce que Pedro comete la falacia conocida como... ¿Qué tipo de falacia comete Pedro? Pedro está apelando, está basándose en la opinión de Cassius Clay, es decir, en una autoridad, ¿ya? Un científico o un pseudocientífico que tiene cierto respaldo y autoridad para hablar sobre estos temas. Entonces, basándose en él, está defendiendo su postura, su opinión. En este caso sería una falacia ad verecundiam. La clave sería la B, burrito, ad verecundiam. Pregunta número 4. En las investigaciones, dice acá, en la investigación por un secuestro, uno de los testigos señala al sospechoso con alias Manolo como responsable del delito. La defensa de Manolo pide desestimar el testimonio debido a que el testigo es una persona conflictiva. Estamos frente a la falacia conocida como argumentum ad. Bien, no podría ser ad baculum. Aquí no se está apelando a la amenaza. Ad ignorantiam tampoco. Ad verecundiam tampoco. No se está apelando a la autoridad de una persona famosa. Más bien en este caso sería ad hominem, porque se está ofendiendo, se está desacreditando la opinión del testigo, porque se dice que el testigo es una persona conflictiva. Es decir, el testigo es un loco, ¿no? Una persona conflictiva, un orate, etc. Entonces se está desestimando el testimonio
de la persona, del testigo, y señalando que es una persona conflictiva. ¿Cómo le vamos a creer a él, no? Su testimonio. La clave sería C, ad hominem. Pregunta número 5. Juan le ha pedido matrimonio a María, pero ella considera que aún tienen poco tiempo de enamorados. Además de recordarle que ambos no han acabado la universidad ni cuentan con empleos estables. Juan le ha respondido que de no aceptar, él se sentirá muy mal y no podrá soportar la pena. Juan comete la falacia conocida como, fíjense, Juan está muy triste, muy apenado porque su novia, su enamorada, no acepta casarse con él, todavía no es el momento. Entonces Juan como que se deprime, está planteando aquí que está muy triste, muy apenado, y de algún modo eso es un recurso para convencerla a ella. En este caso sería una falacia ad misericordiam, está apelando a la piedad, a la misericordia, para convencer a su novia de casarse con ella. Clave C, casa. Pregunta número 6. Ante la pregunta acerca de la universidad en la que estudió un determinado juez acusado recientemente de corrupción, un periodista respondió: en San Marcos parece que la educación viene de casa. Lo anterior desató una serie de duros comentarios contra el periodista. En el caso anterior se comete la falacia. A ver, el periodista dice lo siguiente, ¿no? En San Marcos parece que la educación viene de casa. ¿Qué falacia se está cometiendo aquí? Aquí hay una falacia de ambigüedad, y las falacias de ambigüedad se cometen por falta de claridad en el lenguaje. O sea, no es muy claro el mensaje del periodista. Veamos, es un poco ambiguo. Decir, en San Marcos la educación, parece que la educación viene de casa. Se está refiriendo, fíjate que está usando la palabra casa, y la palabra casa puede tener un doble sentido. Casa puede referirse a la casa efectivamente en la que esta persona se crió, su hogar con sus padres, pero también se puede referir a la casa de estudios, San Marcos como casa de estudios. Y por el otro lado, casa donde él se crió con su familia. Entonces aquí está usando la palabra casa en un doble sentido. A esa falacia se le conoce como falacia de equívoco, falacia de ambigüedad. Es una falacia de equívoco. 6b, burrito. Pregunta número 7. Estamos hablando de las falacias de ambigüedad, ¿cierto? La falacia de equívoco, por ejemplo, en el que se usa una palabra en doble sentido. Veamos aquí otro tipo de falacias. La falacia que se comete en el siguiente caso. Sabía que no iba a ingresar a la universidad porque cuando salí de mi casa un gato negro se cruzó en el camino. Esta falacia está apelando a la superstición, a las creencias de que si uno se cruza con un gato negro va a tener mala suerte. Y por eso es que el chico, en este caso no ingresó. También se puede decir que pasé por debajo de una escalera o derramé sal, ¿no? Son parte de la superstición, son casos de superstición, la gente cree en eso, y esa falacia se le llama falacia de causa falsa, porque esa causa es falsa. Si él no ingresó, no se debe a que se le cruzó un gato negro, sino que de repente le faltó estudiar más, yo que sé, una mayor preparación, no se matriculó en grupo ciencias, yo qué sé. La clave sería entonces causa falsa. ¿Ok? Bien, chicos, ahí nos quedamos.